Cuando los estudiantes de Derecho nos preguntan cuál es la disciplina jurídica a la que tienen que volver siempre, recomendamos lo mismo, la filosofía del derecho. Y es que sentimos que el derecho tiene una deuda cada vez más cuantiosa, cada vez más extensa con la filosofía jurídica. Es decir, si bien es cierto, hoy que ya estamos culminando la segunda década del siglo XXI, tenemos la última parte del edificio construida, legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, muchas veces nos olvidamos de ver cuáles son los cimientos, cuál es el soporte, cuál es aquella fuerza que sostiene el derecho de hoy. Y entonces lo que pretendemos hacer en este programa es ir pagando de a poco esa deuda. Y el día de hoy vamos a cancelar una cuota con Hugo Grocio, este extraordinario jurista de los Países Bajos, padre del derecho natural racionalista y punto de partida de lo que hoy consideramos el derecho internacional. Soy Guido Aguilar Grados y esta es la entrega número 160 de Tribuna Constitucional. Hugo Grocio. Sean todos bienvenidos. El ambiente histórico de Hugo Grocio. Hugo Grocio vivió entre los años de 1583 y 1645, de tal manera que marcó a fuego con su pensamiento la primera mitad del siglo XVII. Dotado de una inteligencia inconmensurable, llevó que a los 17 años, que es la edad que casi todos comenzamos los estudios universitarios, el mismísimo rey Enrique IV a esa edad ya le diera el grado de doctor. Cristiano profundo de la derivación calvinista, producto de las luchas intestinas justamente del calvinismo, lo llevó a prisión en el año de 1621. Cuando estaba condenado a una cadena perpetua, dice la leyenda que su propia mujer lo salvó en un cesto a los 2 años. A partir de allí, entonces se traslada a Francia y ese va a ser el ámbito geográfico en el que se va a desarrollar. Atención, si bien es cierto es Europa, era una Europa que era el centro de un mundo cada vez más amplio, donde el diámetro había crecido. Ya no era como en la antigüedad solamente Europa y Asia, Eurasia. O luego se suma la media luna fértil con el norte africano, Eufrasia, Europa, África y Asia. Ahora no, ahora ya, adentrado en el siglo XVII, se habían constituido los imperios de ultramar, sobre todo de España y de Portugal. Por ello, el hecho de haber nacido en los Países Bajos, lo que normalmente llamamos Holanda, y que esto esté en permanente pugna, nos lleva a entender, por ejemplo, por qué su obra más reconocida es El derecho de la guerra y de la paz. También tuvo como contemporáneos no solamente el maceramiento y maduración de la Reforma Protestante, sino el desarrollo de la astronomía, de la física, de la geometría. Y claro, paralelo a ello, la terrible Santa Inquisición. Es en ese mundo universal que aparece este personaje, padre, insisto, del derecho natural racionalista, al influjo de toda esa atmósfera que le tocó vivir. Para algunos autores no es unánime darle a Grocio el epíteto de padre del derecho internacional. En algún sector, sobre todo en España, este título señalan que le corresponde a Francisco de Vitoria. Consideramos que no tienen por qué ser excluyentes. La base la sentó Vitoria y quien terminó de darle forma fue Hugo Grocio. Pero antes de llegar a su gran obra, hay una primera que se llama El derecho de presa. Una obra que, si bien es cierto, se va a publicar de manera póstuma, solamente el capítulo 12 es que se va a publicar en vida y a la cual se le va a llamar El derecho de la libertad de los mares en el año de 1609. ¿Por qué se le llamó el derecho de presa? Presa entender como apresar, como capturar, y es donde él justamente va a hacer una suerte de informe jurídico para justificar cómo los holandeses habían capturado el navío portugués La Catalina, justamente por este monopolio que pretendía hacer Portugal en los mares. Y en aquel entonces, España con Holanda formaban parte de un mismo imperio, tenían intereses comunes, y a partir de ahí surge esta obra de la libertad de los mares. Sin embargo, la gran obra es la del año de 1625, la obra de Jure Belli ad Pacis. En aquella obra, El derecho de la guerra y de la paz,
es el punto de partida del denominado derecho de gentes. A ver, recordemos, el nombre de derecho internacional recién aparece en el siglo XIX, de tal forma que acá hablamos del derecho de gentes. ¿Dónde le pone su marca personal Grosio? Primero, en señalar que se trata de un derecho supraconfesional. Es decir, de una u otra forma, si se quiere, va a retar a la Iglesia. Por eso esta obra aparecía en el índice, en la lista de libros prohibidos por la Santa Inquisición. Igualmente, también va a señalar que no solamente supraconfesional, sino también supranacional. Y que, claro, iba en contrario con la denominada teología de la moral. Pero sabedor de que el ambiente estaba dominado por la Santa Inquisición, en la parte final de su obra señala lo siguiente: y ahora, ciertamente, dice, si he dicho algo aquí que sea contrario a la piedad, a las buenas costumbres, a las sagradas escrituras y a la Iglesia de Cristo, téngase por no escrito. ¿No? De tal manera que no solamente fue de una precocidad y un hombre inteligérrimo, sino fue muy pragmático para evitarse una serie de problemas. Ahora, en esta obra del derecho de la guerra y de la paz, prácticamente va a sentar todas las bases que hasta el día de hoy se utilizan en el derecho internacional. Por ejemplo, está dividido en 3 libros y el capítulo 1 pregunta ¿qué cosa es la guerra? ¿Qué es el derecho? Y comienza su desarrollo, para luego complementar en el capítulo número 2 y se responde luego positivamente: ¿alguna vez es lícito guerrear? Para en el capítulo número 3 hacer la diferencia entre lo que es la guerra pública y la guerra privada. En el cuarto, la guerra de los súbditos con los superiores, y así un tratado completo, un tratado pleno de lo que hoy, insisto, todo el derecho internacional se construye sobre él. El aporte jurídico de Hugo Grosio, como ya se señaló, es el fundador del derecho natural racionalista. Pero no solamente él, a él lo acompañó una pléyade, si se quiere, perdonen el término, una camada, una generación de extraordinarios pensadores. Pufendorf, Spinoza, Leibniz, Wolff, todos ellos eran pensadores que aún así se mantuvieron cristianos, pero que intentaron hacer laico el derecho natural, conservándolo como un derecho racional, sustentando toda su metodología tanto en las ciencias naturales como en las matemáticas, sobre todo, como ya se ha dicho, en la geometría. Y es justamente en el derecho de la guerra y de la paz, en esta obra epónima de Grosio, que va a sustentar sus 5 puntos en los cuales él va a resumir este derecho natural racionalista. El primero de ellos, la abstinencia de lo ajeno. Lo segundo, si tuviéramos algo de otro y hubiéramos obtenido una ganancia, lo que corresponde es la restitución. Tercero, la obligación de cumplir las promesas. Cuarto, la reparación del daño causado culpablemente. Y por último, el merecimiento de la pena entre los hombres. Como se puede ver, una suerte de Pentateuco, una suerte de 5 mandamientos que, si bien es cierto, tienen que ver con un pensamiento natural, se basan fundamentalmente en la razón. Este fue Hugo Grosio de una manera muy breve. No olvide suscribirse, no olvide difundir y que vaya creciendo esta comunidad jurídica de Tribuna Constitucional. Con su permiso.